presentar este panel sobre miradas ampliadas y nuevas formas de evaluar el aprendizaje, donde tenemos la participación de estos colegas que sin duda nos van a aportar mucho en la discusión que tenemos por delante. En primer lugar, vamos a darle la palabra a Daniel Santos, quien ustedes allí pueden ver su CV. Yo simplemente lo que voy a hacer es destacar que él en este momento es coordinador del Laboratorio de Estudios e Investigación en Economía Social y el Centro de Apoyo a la Investigación en Neurodesarrollo y Salud Mental, ambos en la Universidad de San Pablo. Creemos que esta parte de su experiencia va a ser muy valiosa para nuestro trabajo. Ya hemos contado con su apoyo en otras oportunidades y lo ha sido. Así que sin más, le damos la palabra a Daniel Santos. Bien, voy a intentar hablar en portuñol, espero que comprendan. Muchas gracias por la invitación, gracias a Marcelo, a Cristóbal y a Lined y Ceibal también. Déjame, primeramente, introducir eso es un think tank que creamos el último año en Brasil, que tiene como objetivo hacer el puente entre la ciencia y la política pública. Y cuenta hoy día, con la participación, el apoyo financiero del Instituto Ayrton Senna, y que también fue el idealizador de la iniciativa, la Universidad de Berkeley, Ghent, USP, donde yo trabajo, y la Universidad San Francisco en Brasil. Para empezar nuestra conversación, déjame decir que casi todo sistema educacional necesita de un monitoreo, especialmente uno que tiene dificultades como el brasileño, y yo creo que probablemente otros de Latinoamérica también. En general, un sistema de monitoreo tiene básicamente medidas de inputs o insumos, procesos y resultados. Los colores indican acá cuán desarrolladas estas medidas están en comparación con lo que se hace en otros países, en Brasil. Nosotros medimos muy bien insumo, no medimos aún todavía procesos, y a respecto de los resultados, tenemos una tradición de mensurar las llamadas habilidades cognitivas, conocimiento y razonamiento lógico, pero no tanto de mensurar otros resultados escolares como las habilidades socioemocionales o no cognitivas. En esta iniciativa con Ayrton Senna estamos focados en esta parte de intentar mensurar en larga escala las llamadas habilidades socioemocionales. Con motivación, voy a pasar rápido por este slide, pero hay una gran evidencia reciente científica de que las habilidades socioemocionales son predictivas de muchos resultados en la vida, no solamente económicos, no solamente ingresos, sino que también salud, involucración con criminalidad y otras cosas. Para les dar una visión más amplia del talk, voy a hablar un poquito de tres cosas que son casi siempre un poquito controversias en esta área y que nos llevaron después de concluir que no serían un gran problema a concluir que valía la pena investir nuestro tiempo y nuestros recursos en un sistema de larga escala de monitoreo socioemocional. La primera parte voy a hablar de que estas habilidades son maleables en el periodo escolar. Si no fueran, no era muy claro por qué uno debería monitorar su desarrollo en esta fase de la vida. Después voy a hablar de evidencias de que la escuela es en parte responsable por el cambio en estas características en la vida
y que por cuenta de cambiar las características socioemocionales, el efecto escuela casi doble. Entonces, si la escuela es responsable no solamente por aumentar el conocimiento, sino también que por aumentar las características socioemocionales, los dos canales casi que tienen la misma importancia en términos de determinar los resultados futuros. Y finalmente, voy a hablar un poco de la experiencia brasileña, que ya tiene casi 200.000 estudiantes que fueron entrevistados y contestaron a nuestros instrumentos socioemocionales. Sobre la maleabilidad, la motivación de que no sería tan obvio de que sea maleable viene de QI, que hay muchas evidencias que se cristalizan muy temprano en la vida, pero los estudios recientes que intentan mostrar cómo las socioemocionales cambian a lo largo de la vida muestran una maleabilidad muy grande, especialmente en las fases en que los niños están en la escuela, entre los 10 y 20 años. Acá tenemos una característica psicológica llamada conscientiousness, que es como una mezcla de responsabilidad, de disciplina, de perseverancia, entre otras características, y acá sufre un cambio intenso. Después, la apertura a nuevas experiencias que tiene la curiosidad, la imaginación, entre algunas de sus facetas, también un poquito menos, pero también cambia en esta fase. Después, extroversión, como pueden mirar, cristaliza, pero ya en el inicio de la fase adulta, pero hay un cambio intenso acá. Siempre la línea más oscura se refiere a los hombres y la más clara a las mujeres acá. Están como un poquito arriba en casi todas las dimensiones. Acá es amabilidad, que también, como pueden ver, sufre un cambio intenso en la adolescencia. Y por último, el neuroticismo o la estabilidad emocional, que sería su opuesto. Son es la misma dimensión, pero los que proponieron neuroticismo se benefician que la suma de las 5 forma Ocean, que los ingleses gustan de esos trucos. Otra cosa que también en términos de maleabilidad se acostumbra cuestionar es si los llamados rasgos de personalidad son más o menos variables que las variables psicológicas de estado, como creencias, autoeficacia y otros. Y acá está apenas un estudio reciente que Brent Roberts presentó 2 semanas atrás en la Conferencia Mundial de Personalidad, que nos muestra que la variación en los rasgos son al menos tan grandes cuanto las variaciones en creencias, valores, intereses y otros. Eso va a justificar adelante por qué en Brasil estamos midiendo los 2 tipos de características y no solamente variables de estado. Enseguida, déjame mostrar algunas evidencias de que la escuela es responsable por el cambio y que por cuenta de eso mejora la vida de las personas. Hay un estudio famoso de Heckman en los Estados Unidos con los diplomados de GED. GED es como una prueba de equivalencia para los que no fueron a la escuela y aprendieron y quieren demostrar que saben los contenidos de la secundaria. Hay una evidencia en los Estados Unidos de que las personas que obtuvieron la enseñanza secundaria indo a la escuela tienen ingresos mayores que las que obtuvieron por equivalencia. Y lo que esto nos muestra
es que probablemente esta diferencia de ingresos en favor de los que fueran a la escuela no se debe tanto a una diferencia cognitiva que tuvieran al final de la vida o al inicio de la vida adulta. Acá tenemos los de la equivalencia, son los de la línea no llena y los de la escuela, la línea llena, son parecidos en términos de habilidades cognitivas. Acá están los que no terminaron, no tienen grados secundarios, que tienen, de hecho, menos habilidad cognitiva, pero cuando miramos la habilidad no cognitiva, ahí vemos que los que obtuvieron equivalencia son, de hecho, más parecidos con los que no terminaron la secundaria do que con aquellos que fueron a la escuela formal hasta el final de la secundaria. Entonces, la conclusión de estos estudios de Heckman son de que probablemente la diferencia de ingresos entre los que obtuvieron equivalencia y los que sí fueron a la escuela hasta el final se debe más a diferencias no cognitivas que cognitivas. Hay otros ejercicios estadísticos que hice, pero este es simplemente uno que escogí para mostrar esta evidencia. También de Heckman, los estudios con el preescolar Perry nos muestran que las diferencias de IQ en la vida entre los que participaron de la intervención y los que no participaron de la intervención desaparecen con cerca de 10 años de edad. Por otro lado, las diferencias socioemocionales, acá están mensuradas ya después de los 18 años, persisten y al final, tanto en términos de comportamiento intrapersonal cuanto de comportamiento interpersonal. Y cuando Heckman intenta decomponer de dónde vienen los daños y son sustantivos de la intervención en la vida adulta, concluye, acá tenemos el porcentaje del daño en diferentes dimensiones de suceso futuro, de éxito futuro, perdón, que se debe acá a un cambio cognitivo y dos a cambios no cognitivos, cambios en comportamiento personal y social. Lo que vemos es que en casi todas las dimensiones el porcentaje que se debe a cambios comportamentales son al menos tan grandes, sino mayores, que la contribución del cambio cognitivo para el suceso futuro. Entonces, la conclusión también es que una intervención escolar muy bien sucedida tuvo sus efectos predominantemente debido a un cambio socioemocional. Enseguida, es importante decir también que hay hoy día en el mundo un montón de frameworks que intentan mensurar estas características. Y obviamente que cuando los expertos se reúnen para discutir, cada uno tiene una predilección por su propio framework. Por eso, hay algunos estudios que también intentan racionalizar y eliminar las redundancias entre los frameworks para saber cuáles son las contribuciones incrementales de cada uno de los constructos adicionales que uno tiene y otro no. Eso es la llamada falacia jingle-jangle, que intenta eliminar las redundancias entre los frameworks. Acá está como una muestra de algunos de los principales frameworks que están hoy día en el mundo intentando mensurar en larga escala habilidades socioemocionales o no cognitivas. Y acá está como un mapa que algunos expertos están produciendo, intentando racionalizar las características mensuradas en cada uno de los modelos en términos de los 5 grandes dominios de personalidad que la literatura psicológica tiene como un hecho estilizado, un hecho de que nuestros comportamientos aparentemente se agrupan en 5 grandes conjuntos de
características, todas essas com facetas dentro de ellas. Entonces, por ejemplo, CASEL, que es una de las mayores, mensura tomada de decisiones responsables, autorregulación, consciência de sí mismo, habilidades de relacionamiento, consciência social, y esto mapea en los 5 grandes dominios de personalidad como de este modo. Y así para otros frameworks que están actualmente. Este es un estudio que hicimos y presentamos en la semana pasada en el encuentro de la American Educational Research Association, que intenta mostrar cómo algunos de los instrumentos más comuns de mensuración de habilidades socioemocionales en el contexto escolar se agrupan en los 5 grandes dominios de personalidad. Entonces, lo que hicimos fue aplicar los instrumentos juntamente con un inventario de las 5 grandes para una muestra de niños. Y, por ejemplo, vemos que GRIT, de Angela Duckworth, tiene 0.9 de correlación con conscienciosidad y un R cuadrado de más de 80%. Este es como que la estructura que ahora estamos trabajando en Brasil, que intenta al mismo tiempo preservar las características de muchos de estos instrumentos de otros frameworks que son utilizados ya en la escuela, con el hecho de que se organizan en 5 grandes dimensiones. Entonces, en la última versión de este instrumento que creamos en Brasil, tenemos 21 dimensiones psicológicas trabajadas tanto al nivel de rasgo de personalidad cuanto de autoeficacia. Entonces, son 21 veces 2 escalas psicológicas y todas racionalizadas en términos de los 5 grandes factores de personalidad. La experiencia brasileña, primeramente, producimos la versión 1.0 del instrumento que yo presenté acá en Uruguay el último año. Fue aplicado en 25,000 jóvenes de Río de Janeiro. Acá los puntitos son las escuelas. La primera versión mensuraba solamente 6 escalas. Acá están, déjame mostrar, como tengo poco tiempo, algunos de las principales descubiertas. Una es que, al contrario, por ejemplo, del conocimiento en matemática y portugués, las dimensiones socioemocionales están poco relacionadas con educación de la madre o con indicadores socioeconómicos. Están mucho más relacionadas con hábitos y actitudes de la familia, como por ejemplo los hábitos de lectura de los padres, si los padres incentivizan los niños a estudiar o no, y etc. También descubrimos que las características socioemocionales están muy relacionadas con el aprendizaje en lenguaje y matemática. Apertura a nuevas experiencias y lo que nosotros llamamos locus de control, que de hecho es acá baja autoestima, son predictores fuertes de notas de lenguaje, mientras que responsabilidad es un predictor importante de matemática. Responsabilidad, perseverancia, acá es como conscientiousness, es una mezcla de responsabilidad con perseverancia, con otras características. Ahora, en la versión 2.0, que tiene las 42 escalas como mostré, que tiene esta estructura, acá es la misma estructura en otra configuración, aplicamos en 50,000 jóvenes en el estado de São Paulo y descubrimos que acá, além de serem predictoras de notas de los niños, también están muy relacionadas con los relatos de los directores de las escuelas sobre violencia y criminalidad en el contexto escolar.
especialmente las dimensiones de autoeficacia. Entonces, ¿qué es una dimensión de autoeficacia? Son preguntas como, ¿cuánto tú crees que consegue hacer algo? Una pregunta típica de rasgo es, ¿tú eres triste? ¿Concordo mucho o concordo poco? Entonces, acá como que mensuramos cómo la persona es y acá lo que crees que es capaz de hacer. Esta dimensión predice, por ejemplo, transgresión, delincuencia. O sea, cuanto más, por ejemplo, amable las personas son, menor es la proporción de los directores que reportan que en la escuela tiene problemas de delincuencia o problemas de transgresión. Bien, yo creo que este es mi último slide. ¿Cuáles son los próximos pasos? Ya estamos trabajando en una versión reducida, que tiene, porque para mensurar 42 cosas tenemos que tener un cuestionario muy grande, como 170 preguntas. Ya tenemos una versión reducida con 54 preguntas que mensura 10 de las dimensiones, una versión para adultos. También estamos trabajando en como un plug and play, una idea de que si la escuela quiere solamente mensurar dimensiones relacionadas con bullying, ¿cuáles son? Entonces tenemos como un instrumento típico para escuelas que están preocupadas con bullying, otro para abandono escolar, otro para problemas de desempeño escolar, y etc. Estamos trabajando en una herramienta formativa también, un instrumento formativo que se llama MySkills. Y también en Santa Catarina un instrumento para mensurar creatividad y pensamiento crítico. Yo creo que esta es un poquito una muestra de todo lo que estamos haciendo en Brasil y estoy disponible para discutir con ustedes después. Gracias. Quería partir por agradecer la invitación a Alex. Ya me dio una clase de historia y cuáles son los puntos centrales en historia, que es de la presidenta Irinet, también a Miguel y en particular a Cristóbal, por la cálida recepción y la posibilidad de compartir con todos ustedes. Y en particular también a Julián Cristi, del BID. Julián, hemos estado trabajando ya un par de años y me dijo, mira, tienes que ir a Uruguay a conocer el Plan Ceibal. Realmente eso era un pecado, yo no lo conocía, estoy empezando a conocerlo. Y hay mucho que podemos aprender. Y también de estos encuentros internacionales, con mucha otra gente he estado aprendiendo estos días. Yo soy de la Universidad de Chile, un centro que se formó unos 7 años, y no hemos hecho nada parecido al Plan Ceibal en Chile. Medimos sí regularmente, y ya Paulina aquí hace 2 días mostró lo que la agencia de calidad, qué es lo que mide y cómo lo hace. Pero yo voy a mostrar nuestra experiencia y nosotros hemos trabajado en investigación, tratando de ampliar, como dice, la mirada. Hemos trabajado en una comuna, las más vulnerables de Santiago, con todas las escuelas públicas, y mostrar la experiencia que hemos ido acumulando en eso. Y me enfoqué en 2 cosas. Uno, los estudiantes que aprenden, pero también en los profesores, que también aprenden, en ambos. Entonces voy a dividir en mitad y mitad. Y por supuesto con tecnología. Cómo la tecnología puede hacer una diferencia. Uno de los principales problemas en tecnología es que la principal crítica es que nos aísla, cada uno en su propio computador, los estudiantes aislados, el profesor no sabe muy bien qué está pasando, versus toda la clase. Podemos aprovechar la tecnología y cómo hacerlo sin caer en esa reducción, en ese aislamiento. Eso es lo que decir. Cómo conectar, no solamente ideas, una plataforma que hemos desarrollado, sino que reducir el aislamiento de los estudiantes, que normalmente tienen una clase y no saben qué hacen las otras clases paralelas, ni siquiera de la escuela, ni tampoco menos de otras escuelas. Y hay un tremendo potencial socioafectivo, como decía Daniel, porque saber qué hacen otros, somos animales sociales, y eso es un mecanismo interesante de motivación.
Y también del docente, que es una profesión completamente aislada, quizás como el dentista, que también está solo, pero en otras profesiones, digamos, uno trabaja con muchos otros compañeros en el mismo sitio. Bien, nosotros tenemos una plataforma, algo parecido a lo que está acá, como un montón de ejercicios, una cosa así central es que el profesor puede introducir sus propios ejercicios siempre que uno se los revise y los autorice, puede crear, no solamente combinar, crear algo completamente nuevo, porque uno como docente, yo por ejemplo, nunca estoy contento con todo lo que me proveen los textos. Siempre hay algo nuevo que quiero introducir y es parte del goce, del disfrute de ser docente, que uno cree que tiene su manera. Entonces, tratamos de hacer eso también, dar esa oportunidad constante, lo cual crea muchos problemas, ¿cierto? ¿Perdón? No, sí, avanza acá, que tengo unos videos y voy a mostrar una experiencia que llevamos ya varios años, como 10 años, que son torneos sincronizados de diferentes aulas. Entonces los estudiantes de una aula con otras aulas. Es una bastante experiencia esta plataforma. Aquí hay niños en una escuela jugando y simultáneamente acá hay de otra escuela y de otra escuela. De diferentes partes del país, incluso lo hemos hecho internacional, con escuelas de otros lados, todos simultáneamente jugando, todos apostando. Y entonces se produce algo distinto cuando digamos un partido de fútbol. Ya hemos visto Chile con Uruguay, ¿cierto? Es primer lugar en la prensa. No sé cómo se llama el jugador, que aquí recibió un dedo, ¿cierto? Pero todo el mundo lo comenta y en fin. Y eso produce un estado afectivo distinto y una colaboración distinta. Ya el año 2011 en Hong Kong recibió un premio por este tipo de torneo entre cursos, entre salas simultáneas sincrónicos. Esta es la Asociación Internacional de Web-Based Learning. Pero teníamos un problema, que era, en ese momento no había muchos computadores, tratábamos que un equipo de 12 niños usaba un mismo computador, todos tenían que calcular rápidamente qué hacer, eran juegos matemáticos. Hoy día ya con los tablets muy baratos, todos los niños pueden jugar. Entonces estamos haciéndolo a curso entero con curso entero. Hay un profesor que está haciendo video streaming y todos ven ustedes dos salas en que se ve, el profesor dice que él hace video streaming, lo que hace realmente es animar, arengar los equipos. Y van mostrando el ranking, es como en un partido de fútbol. No lo que hace cada individuo particular, que por supuesto que lo sabe la máquina, sino que todo el equipo, promover todo el equipo. Y hacemos, en esta comuna, 2 torneos semestrales y preparamos todo el resto del semestre, parte ejercicios matemáticos, los más complejos, todo asociado al currículum, es una preparación para esos torneos. En gran parte es eso. Son lo que llaman clases suplementarias en el taller de computación, otros son en ciencia, en que se preparan para el torneo. Y entonces el interés que se provoca, según nosotros hemos visto, los profesores reportan que aún los niños que no estaban muy interesados en matemáticas demandan mucho más, quieren entender. Hay una presión social. Si ustedes ven, por ejemplo, el fútbol, un juego bastante tonto, es meter la pelota siempre en el mismo lugar, pero hay algo social que hace que sea diferente. Uno tiene que pensar la estrategia de los demás, no es solamente dominar la física del balón, es mucho más complejo. Es más complejo que jugar solitario en un computador o incluso que tenis, que uno tiene que ya pensar qué hace el otro. Entonces, esa riqueza, y en realidad tratamos de traer esa idea a los deportes acá para hacer los equipos, y nuestro objetivo final es que los estudiantes hagan en el fondo muchos ejercicios. Están haciendo mucha actividad, mucho tiempo, mucha oportunidad de aprendizaje dentro de una actividad que sea atractiva. ¿Qué son los resultados? Ahí hay 2 barras. 2 barras. Al lado izquierdo son las notas típicas. Los estudiantes débiles y los fuertes están al lado derecho aquí. Para usted el lado izquierdo. Y en el torneo da al derecho. Se nota que la diferencia entre los estudiantes débiles, que es la mitad más baja del curso, es bastante grande, pero en los torneos se acercan. Es decir, mucho era motivacional. No era porque tuvieran mucho menos habilidades, es por el interés, por quizás lo que dice Daniel ahí, una cierta responsabilidad, algo afectivo. Entonces, y logra capturar el interés. Lo que sí, todavía tenemos que resolver un problema, que hay diferencia entre hombres y mujeres. En general, las niñas buenas, que la mitad para arriba del curso, en matemáticas, juegan tan bien o mejor que los niños buenos, poco mejor. Pero las niñas débiles mejoran
pero no tanto como los niños hombres débiles. Seguramente porque en los juegos de deporte, uno equipo contra equipo, agarra más a los hombres que a las niñas. Estos son niños de cuarto básico. Esto es sistemático, hemos logrado ambos grupos remontar. Pero en estos juegos de equipo, todos unos cursos contra otros equipos simultáneamente, sincronizadamente, logramos mayor desempeño en estas áreas críticas del currículo, las más difíciles. Por ejemplo, estos son problemas de palabra. Los niños tienen que mover una ficha y tienen que, para mover la especie de ludo, por ejemplo. Pero en vez de mover en 8, la máquina dice, ¿cuánto más tiene 12 que 4? Para un niño de cuarto básico es difícil porque está el 12, está el 4 y está la palabra más. Uno tiende a sumar en vez de restar, que es lo que hay que hacer en ese caso. Entonces, hemos visto que logramos un enorme avance. Nuestra plataforma además tiene lo que se llama que en cualquier minuto el profesor puede ayudar presencialmente o remotamente, tenemos docentes remotos que ayudan, y también puede nombrar estudiantes, los estudiantes que van avanzando más. No le damos algo adaptivo que le damos problemas más difíciles, no. Utilizamos ese recurso, los mejores estudiantes, para que nos ayuden con los demás, colaborativamente. Justamente el torneo promueve eso. Para un profesor, que cada estudiante, según su velocidad vaya, se desarma el curso y a veces cuesta manejarlo. En este caso va todo el curso junto y los más hábiles, los más rápidos, ayudan, sé que lo hacen bien, pero el estudiante que recibe la ayuda puede marcar si le entendió o no. Y el profesor tiene un reporte al final del día que le dice, este estudiante, aquí Carmen es muy buen estudiante, pero no se comunica bien sistemáticamente con los estudiantes, no le entiende. Por tanto, puede trabajar con ellas habilidades sociales. Y una de las cosas donde más aprende uno es explicando a otro. Tratamos de producir eso, la metacognición, la reflexión. Por ejemplo, el profesor puede en cualquier momento detener el juego, qué cosa, y pedir explicaciones. Y los niños empiezan a escribir y luego las explicaciones se le pasan al compañero. Por ejemplo, ahí dice, para leer para todos, arriba está escrito un niño en cuarto básico, Catalina dijo, porque ella dice que tiene 30 panes y después dice que le corresponde a cada uno 180 y está mal. Y 30 menos, en fin, empieza a explicar. Y el otro, que mira después su comentario y dice, no, po, eso es chileno, no, po. Si era que responder 30 dio un 6. Es decir, es su feedback que le da este otro estudiante. Y por supuesto, todos estos juegos y actividades produce un árbol que es de acuerdo al currículum oficial, los contenidos, cómo avanzando, los desempeños y la cobertura. El efecto final, podemos medir después de varios años, hoy día tenemos 5 o 6 años, vamos a tener un efecto 0.26 de Business Standard, que es la manera de medir, es decir, cuánto mejora. Después de todo un año, cada año, logramos mejorar en las pruebas estandarizadas nacionales, que no son las que toma una agencia independiente, logran esa comuna mejorar esa. ¿Y a qué se debe? Básicamente que logramos, si comparamos con lo que los otros niños hacen mucho ejercicio, por eso dan mucho ejercicio, pero pocos de ellos los hacen que reciben retroalimentación inmediata. Lo que contamos y medimos diariamente, y hacemos un reporte diario, es cuánto ejercicio con retroalimentación inmediata tuvo el estudiante, aparte de aquella personalizada. Aparte. Creemos que es la variable crítica. Por último, ¿qué gana más el profesor? Tomando la información de muchos profesores, de millones de ejercicios hechos, producimos un árbol, que mostramos al final del año, los verdes del eje de número, diferentes componentes del eje de número. Y la ligación entre diferentes componentes del currículum dice cuánto haber visto esta parte del currículum influye en esta otra parte del currículum. ¿Cuánto influye? Y nos da una idea de cómo entonces planificar el próximo año. No es algo que dijeron la gente de currículum y evaluación del ministerio. No, esto es algo empírico. Algunos profesores pasaron esta materia antes, otros les pasaron después, pero en general cuando ven esto antes, cuánto influye en cuánto aprenden lo que sigue, o la otra parte del currículum. Cada profesor con su propio orden, cada profesor incluso ha introducido su propio ejercicio, pero nuestra misión es entender las partes del currículum, qué dicen los datos empíricos, el Big Data sobre esas relaciones. Voy al segundo parte, no sé cómo vamos en el tiempo. ¿Estamos bien? Ok. La segunda parte es la siguiente, el aprendizaje del docente, que es realmente crítico. Las dos componentes centrales para el aprendizaje, por un lado, son darle herramientas a los estudiantes, sobre todo retroalimentación inmediata, y hacer reflexionar, y dos, el docente.
Pero hemos visto que en general las capacitaciones normales no funcionan muy bien. El efecto es muy dudoso, algunos dicen cuánto puede producir, incluso todo un año de capacitación. Nosotros estamos en un proyecto APEC, o sea, Asia-Pacífico, eso es al otro lado, está liderado esto por Japón, está Corea, Singapur, Rusia, Estados Unidos, nosotros, México está Eduardo que estábamos comentando, y llevamos 7 años, nos juntamos 2 veces al año, y ellos están muy bien. Japón, Corea y Singapur están en el top. Pero dicen, para las habilidades del siglo XXI no sabemos qué hacer. Necesitamos integrar. Estamos acostumbrados a problemas de biología, problemas de matemáticas, pero no se comunican. Pero el mundo real, los desafíos son integrados. ¿Cómo enseñamos eso? Entonces, la estrategia es la clase pública. ¿Qué significa eso? Nos juntamos a principios de año y definimos un tema. Después de Fukushima fueron los terremotos, que a nosotros nos cae bien. El otro año fueron los tsunamis, que también nos cae muy bien a nosotros, en eso nos parecemos los japoneses. Y el problema era, en ese tema concreto que atrae emocionalmente a todos, porque todos lo ven en la televisión, o sea, hay un montón de gente que ha muerto y aparecen los desastres, ¿no? Y ya tenemos emocionalmente a todos agarrados, todos, no es necesario motivar para eso. ¿Qué es lo que queremos? Podemos desarrollar actividades de matemática, de ciencia de la Tierra, de física, de biología, unidas en torno a ese problema. Como el mundo real, uno resuelve en torno a problemas reales. Pero que el profesor de matemática no sienta que está perdiendo el tiempo y no pase el currículum, porque sería un desastre. Lo mismo con el profesor de ciencia. Bueno, y hay que enseñar. Cada uno trabaja en su país, con sus cursos, y luego muestra esto. Normalmente nos juntamos en Tailandia, porque otro lo que soporta esto, y mostramos todos los países en los que van avanzando. México muestra algo, los coreanos otra cosa, en fin, con evidencia, con video y actividad de los niños. Y la segunda parte es, luego en Japón, viene lo que se llama clases públicas. Vamos a introducir lo que es eso, que me parece una manera de aprender estrategias docentes. Aquí está una en Tailandia que me tocó a mí. Yo tomé la foto, estaba adelante, están los niños, atrás están todos los docentes, mirando. Esta clase estaba hecha por un japonés en japonés. Yo tenía que ser panelista y comentar la clase, pero había traducción al tailandés. Entonces yo ahí, tratando de entender, me dijo mi amigo japonés, no importa, mucho se ve en los gestos, en lo que los niños están entusiasmados, no tienen para qué entender. En realidad bastaba y sobraba. Están todos, el profesor está adelante haciendo la clase y yo estaba ahí detrás como en el panel. Aquí hay otra clase, esta es una escuela en Tokio, adelante están los niños, no es una orquesta, son unos niños que están haciendo una clase de matemática, el profesor, y en las 2 pantallas grandes se proyecta incluso lo que va en el cuaderno, lo que tiene Carmen aquí anotada, por ejemplo, entonces, y mientras el profesor, todos ven, y todos siguen la planificación. Aquí hay otra, los grandes profesores, incluso se distribuyen, 8.000 profesores, me tocó una vez viendo una clase. Entonces, está lleno de profesores siguiendo la clase, por ejemplo, cómo hace una multiplicación. En el proyecto voy a mostrar el que hicimos, el penúltimo, de incendios forestales, que también nos viene muy bien a los chilenos. Este es nuestro congreso, casi se quema, es un incendio enorme, desaparecieron como más de 10.000 casas, y es el Congreso de la Nación que casi se quemó. Dado es que es un tremendo problema, ¿qué hacemos para hacer una clase que integre todo? Bueno, aquí está lo que nosotros hicimos, está los niños, este es un simulador de un bosque, en una escuela vulnerable, hay diferentes partes de un simulador, y para ir más rápido, que hay poco tiempo, aquí voy a mostrar, esto digamos para un más como Gil, que es de computación, está simulando el mundo como un tablero. Lo rojo es el incendio de esa propaganda, lo azul es que estamos echando con un dron agua. Están construyendo un simulador computacional de cómo se hace. Y hay otra tarjeta amarilla que significa unos preincendios que uno hace una quema controlada. Entonces aprenden a modelar un problema real que tienen que resolver y que lo están viendo día a día. Ese es nuestro problema. Pero aquí, producto de esto, mostramos en Tailandia, fuimos seleccionados, y esta es una clase en Japón. Estamos simulando cómo se propaga con un pito y se pone el gorro que se está quemando los árboles. Son niños de grado 9 en Tokio. Aquí sí yo hice la clase, ahí está la misma clase. Están los estudiantes, están los profesores, unos 300 profesores alrededor, mirando la clase, todo observando la clase.
Y por supuesto que hay que estar preocupado de todos los estudiantes, porque hay montones de observadores muy cercanos mirando a los estudiantes. Y esa es la metodología japonesa. Dice, mire, no sabemos cómo hacerlo, hagámoslo en conjunto. Entonces, entre todos vamos opinando y mejorando esa clase. Ahí está haciendo el mismo simulador de estudiantes japoneses de grado 9. Bien, lo interesante aquí es que hay múltiples miradas, puntos de vista sobre esa clase. Múltiples, montones de profesores. Y esa contribución es sumamente enriquecedora. Uno realmente aprende de muchos de ellos y luego hay un cambio, a la próxima vez le toca a otro. Y se produce un pequeño reporte de cómo fue esa clase. 2 minutos. Aquí, y por supuesto que mucho está registrado con cámaras que se proyectan. Si cualquier detalle, hay muchos que se dan cuenta de los detalles. Si hay un estudiante que está haciendo el corazón, en el cuaderno, está haciendo otra cosa, se queda todo claramente documentado. Uno tiene que preocuparse de llevar toda la clase, no aislado, toda la clase. Y todos los docentes, aquí hay docentes de cientos de escuelas, mirando cómo hacer esa clase y después cómo mejorarla. Así que aprendamos en todo a mejorar. Y luego hay una reflexión, hay un panel tal como acá, aquí hay un amigo mexicano que es, me cuesta el nombre, Eduardo Mayor Tenoch, que es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional, hay un señor de Japón, otro de Tailandia y uno de Singapur, que comentan la clase. Primero uno defiende su clase de acuerdo a lo que planificó que hizo y qué no hizo, luego viene el panel, terminado el panel que comenta la clase, en ese caso yo defiendo la clase y respondo a algunos comentarios, y luego se abre al público, hay 2 o 3 que opinan, no puede estar eterno, pero nosotros estamos introduciendo tecnología acá, porque no todos pueden opinar, a veces son cientos, lo hemos hecho también en Santiago con 500 docentes, hemos traído profesores japoneses, y entonces no todos pueden participar, estamos introduciendo tecnología como para que todos puedan opinar y todos podamos aprender, y unos de otros, que se comentan unos a otros. Bien. Esa es la idea central, para redondear, es conectar aulas. Creemos que la tecnología puede ayudarnos en eso, aulas con aulas, y reducir el aislamiento de los estudiantes con los docentes, y eso potencia enormemente mucho más que solamente cada estudiante con su tablet haciendo su ejercicio. Un poco estamos haciendo una mezcla entre esas clases públicas y torneos, que es una tremenda posibilidad que ofrece la tecnología, si no es muy difícil de hacerlo. Y solamente para terminar aquí, terminado en Japón la clase pública, se retiran los estudiantes, vienen los comentarios, y al final, cuando son estudiantes más grandes, me entregaron una hoja por estudiante donde están los comentarios de ellos. ¿Qué sintieron ellos? ¿Qué aprendieron ellos en la clase? Para mí fue una sorpresa que me llegaran los comentarios, claro que todo en japonés. Se demoraron una semana en traducirlo, unos amigos japoneses, pero interesante. Y no solamente ahí, también algunos hablaron al terminar la clase, qué les había parecido, la opinión de ellos sobre la clase, y qué podría hacerse y cómo lo podríamos aprovechar. Aquí está lo que dice este estudiante: de ahora en adelante me gustaría estudiar no solo para aprender matemáticas, sino también para usar en el futuro. Este producto del ejercicio modelamiento en el incendio. Este es el estudiante Yamamoto de esta escuela, de un junior de grado 9. Eso es lo que quería contarle, el ampliar la mirada. Creo que hay un tremendo potencial con tecnología y andamos buscando socios, gente que con entusiasmo quiere integrar, no solamente lo cognitivo, como decía Daniel, también lo socioafectivo, la componente social, no aislarlo, sino que ampliarnos y conectarnos con el resto. Gracias. Quiero aclarar que cuando me hicieron esta invitación, en realidad no supe qué era lo que podría ser de mayor interés para ustedes. Entonces, con eso de que hombre prevenido vale por 2, traje 2 presentaciones. Y después de oír las presentaciones de ayer y antier, decidí hacer una presentación distinta a la que originalmente había elaborado, que era básicamente qué hace el INEEC, ahora que le llamamos
que es un instituto análogo al INED de aquí de Uruguay, y preferí darles una plática sobre nuevas tecnologías que no ha desarrollado el INE, que hemos desarrollado un grupo de personas antes de que yo entrara al INE, y por lo tanto me estoy quitando ahorita la camiseta o la corbata del INE. En la tarde tendremos una reunión con el INED y ahí les hablaré con mucha precisión sobre lo que hacemos en el INE. Debo decirles que yo me he dedicado cerca de 30 años a estudiar el aprendizaje y especialmente a estudiar la forma en cómo evaluarlo, lo cual es mi tema. Y desde hace 25 años, fue en 1993, iniciamos un grupo de académicos de la Universidad de Baja California y de la UNAM, un proyecto para incursionar en la evaluación con el uso de la computadora de nuevas tecnologías. Pensamos nosotros, por supuesto, que la revolución digital ha impactado todos los campos del saber, toda la tecnología, y ha entrado a la educación para quedarse. Y nos ofrece muchísimas posibilidades en materia de evaluación y, por supuesto, de aprendizaje o de enseñanza, que el lápiz y papel y que las tecnologías tradicionales no nos los permiten hacer. Pero no solamente ha sido la revolución digital, sino también, digamos, la revolución cognitiva, es decir, los nuevos marcos teóricos que nos permiten entender mejor los aprendizajes, la forma en cómo uno aprende, cómo uno piensa, y aunado a eso también las nuevas metodologías de la psicometría moderna, que también con el uso de las computadoras ha despuntado en los últimos 20 o 30 años, ¿no? Entonces, las tres, como lo van a ver, los tres fundamentos de lo que les voy a presentar son las tecnologías digital, las nuevas psicometría y las teorías cognitivas. Digamos, esto nos permite empezar a hablar de una nueva generación de evaluaciones del aprendizaje que ustedes van a ver, yo estoy seguro que en unos 10 años van a transformar todo lo que hasta ahorita hemos aprendido, porque nos permite hacer muchísimas cosas, nos permite evaluar de una manera no lineal, sino ramificada, medir a profundidad competencias cognitivas de respuesta construida y no solamente de selección, generar de forma automática un centenar de reactivos equivalentes o como se llaman isomorfos, realizar evaluaciones como ahora lo hace el TOEFL, el GRE en materia de plataformas informáticas y con formatos adaptativos, etcétera, etcétera. Entonces, la evaluación en estos tiempos modernos nos comienzan a abrir la mera verdad, una ventana o una puerta que no habíamos imaginado. Sin embargo, a pesar de que la computación ya llegó a nuestros lugares, se siguen utilizando todavía formatos muy parecidos a los de lápiz y papel, es decir, formatos de opción múltiple, de respuestas estructuradas, que no permiten realmente hacer uso de las potencialidades de la evaluación. Es difícil a veces pensar en respuestas o en utilizar preguntas de respuesta no estructurada, porque siempre vamos a pensar, ¿y quién las evalúa? ¿Quién las califica? Entonces, lo que se hace, como lo hace PISA, por ejemplo, GRE también lo hace, utiliza la plataforma computarizada y después un grupo de expertos califica las respuestas. Pero de todos modos estamos todavía en una desventaja, que no podemos dar retroalimentación o una calificación inmediata. También cuando uno hace una prueba, generalmente define los contenidos en términos de las habilidades o competencias que uno va a evaluar, y generalmente hace 1 o 2 o 3, en el mejor de los casos, reactivos para evaluar esas competencias, porque se desgasta
digamos, los exámenes, ¿no? Y entonces, digamos, estamos utilizando las nuevas tecnologías, pero con viejos paradigmas. La idea es cómo avanzar con las nuevas tecnologías y aprovechando todo el recurso que nos puede ofrecer, ¿verdad? Sabemos que en los exámenes de cualquier tipo estandarizados o de gran escala, vamos a llamarle, pues estos exámenes se desgastan. Se desgastan por el uso, porque pues, simplemente la gente conoce el contenido y uno tiene que cambiarlo para que la evaluación sea válida. Entonces, el problema del desgaste y de el tener que estar haciendo nuevos reactivos o nuevas preguntas nos genera un reto muy importante y que ha sido atendido con esta metodología que en inglés le llaman GAI, que es generadores automáticos de ítems en ese sentido, y les voy a mostrar un poco ello, ¿no? Y también decía yo que el formato de lápiz y papel o de opción múltiple pues tiene muchas desventajas o muchas limitaciones. Por 100 años lo hemos utilizado, pero es tiempo de comenzar a ver nuevas tecnologías, ¿no? El esquema que les voy a presentar rápidamente es el esquema de un examen que no utiliza, vuelvo a repetir, el INEE por ahora, pero que nosotros hemos utilizado en este grupo de investigadores por más de 20 años. Y básicamente el marco teórico, que ya les decía, está puesto en estas 3 pies, y pensamos siempre que digamos, el marco conceptual del aprendizaje moderno, algunos digamos, más bien de las ciencias cognitivas, algunos relacionados con el constructivismo, no todos ellos, pero nos dan una idea de que no se trata de memorizar fechas ni conocimientos puntuales, sino de integrarlos en una red semántica que tenemos en la cabeza y que la vamos nosotros reconstruyendo cada vez que aprendemos algo. Entonces, en este esquema que no es nuestro, la representación del aprendizaje, ustedes podrán ver, aquí déjenme ver si, que en la medida en que nosotros hacemos un aprendizaje más significativo, digamos, es más complejo lo que nosotros aprendemos en vez de un aprendizaje memorístico, y también por el otro lado, en la medida en que nosotros lo hacemos menos por recepción, más por descubrimiento o más por reflexión, nosotros nos vamos, digamos, apuntando a un, no sé por qué sea, aquí está, a un tipo de aprendizaje mucho más complejo y permanente, que es el que queremos nosotros, ¿no? Pero les voy a poner un ejemplo de los mapas conceptuales que muchos de ustedes deben de saber, y que son estas estructuras conceptuales del conocimiento. Aquí lo único que yo les estoy mostrando es un mapa conceptual del concepto vaca. Y el concepto vaca, cómo tiene relaciones en términos de qué tipo de animal es, qué características tiene, en el caso de los productos, qué tipo de productos se pueden obtener en ellos. Y una gente que conozca, o un niño, un estudiante que conozca el concepto vaca, debe de poder tener aproximadamente este tipo de redes conceptuales en su cabeza y saber cómo se relacionan unas con otras. Y es lo que nosotros queremos evaluar no solo la definición de qué es una vaca o para qué sirve una vaca, sino cómo los distintos componentes o los conceptos de este gran concepto se relacionan entre sí, y cómo uno va construyendo esas mallas semánticas cognitivas, vamos a decir. Entonces, queremos evaluar ese tipo de aprendizajes a profundidad, y por el otro lado queremos hacerlo, yo les decía, con un método que le llaman, yo diría que es más bien un área de conocimientos de la ingeniería y de la psicometría, que se llama generación automática de ítems, y que básicamente, me voy a brincar esto, nada más la idea es de que con esto nosotros podemos generar cantidades inmensas de reactivos, ahorita les voy a poner un ejemplo, para hacer cantidades
equivalentes o versiones equivalentes de exámenes o de evaluaciones. Este es un ejemplo de cómo este examen, que se llama examen de conocimientos básicos, o de competencias básicas, perdón, tiene, digamos, dos grandes áreas, aquí la área de habilidades de lenguaje y las de matemáticas, y a su vez estas están divididas, en este caso son 20 subhabilidades, y a su vez de cada subhabilidad se pueden generar N tipo de contenidos o de reactivos equivalentes. Entonces, en general, esto que les estoy mostrando no es un examen, sino es la estructura de un examen que puede generar N versiones casi infinitas en ese sentido. Este es un ejemplo de cómo cambia de elaborar un examen con base en reactivos a elaborar un examen con base en familia de reactivos. Entonces, el ejemplo que les voy a poner, digamos, por ejemplo, es la representación de fracciones que se ve en tercero de primaria, al menos en México, y digamos, representación, que en este caso es la competencia que yo quiero evaluar. Yo lo evalúo a través de una familia de reactivos compuesta por lo que le llaman un ítem padre, que a su vez da una cantidad importante de ítems hijo. En el caso del ítem padre es seleccionar la parte de una figura geométrica que indica una fracción determinada. Y yo lo puedo utilizar a través de un cuadrado, de un pentágono, de un triángulo, de cualquier figura geométrica que se pueda partir en partes iguales. Y de aquí yo puedo ver si el niño conoce el 1/5 o 2/5 o 4/5, o sea, las fracciones que yo quiera y que yo desee. La idea es que con esta familia yo puedo generar reactivos como los siguientes. Yo quiero saber si el niño tiene el concepto, conoce, maneja el concepto de una fracción. Yo puedo decirle, mira, aquí en digamos, en este cuadro, en esa cuadrícula, por favor señálame cuál es la fracción 2/5. Y él lo que tiene que hacer es iluminar de la manera que quiera, ¿verdad? De tal manera que la figura iluminada me dé los 2/5 en ese sentido. Yo puedo utilizar esto. El niño puede hacerlo así, lo puede hacer así, o puedo utilizar otra figura geométrica y puedo yo generar N reactivos similares o equivalentes, de tal manera que no se me desgasten y que esté evaluando el concepto, o en este caso la competencia que yo quiero. Si nos vamos al área de química, puedo hacer exactamente lo mismo. La tabla periódica es digamos, es un marco excelente para yo saber si la persona, el joven, sabe, digamos, utilizar la tabla periódica, y yo puedo hacer las preguntas, digamos, las N número de preguntas que sean equivalentes dependiendo del concepto o del conocimiento o de la competencia que yo quiero evaluar, y no tengo que cambiar. O sea, simplemente el generador me va a dar, de acuerdo a ciertas reglas que yo le dé, los reactivos que son equivalentes y que están evaluando la competencia correspondiente. Si yo quiero evaluar geografía, lo mismo, yo le puedo pedir, hago un mapa, el mapa mundi, o el mapa, este es el mapa de México, y yo quiero saber si ellos conocen dónde están los estados, si conocen dónde están los ríos, si conocen dónde están las montañas. Puedo evaluar cualquier cosa y lo hace de manera automática. ¿Por qué? Porque están definidos, en este caso, digamos, los espacios, los lugares, las zonas geográficas que son correctas. Entonces yo le pido a la gente que me ponga los estados o las capitales o los ríos o los valles que yo quiero. Ya voy muy rápido. Si yo quisiera evaluar historia, lo mismo, yo puedo tener, no sé, 50 personajes históricos que son fundamentales para la vida del país, y yo les puedo pedir, por ejemplo, que ellos me digan, en qué épocas vivieron, o cuáles fueron antes o después, o qué hicieron.
y puedo tener un banco gigante de esos reactivos. Si yo quiero evaluar escritura o una aproximación a la escritura, lo mismo puedo hacer. Yo puedo decir, este es un párrafo y por favor tú lléname con estas opciones, y las opciones pueden ser tan grandes como ustedes quieran. Inclusive pudiera ser que no le dé las opciones si yo quisiera, de tal manera que al final la persona o el joven me pueda construir un párrafo congruente, coherente y con las reglas gramaticales o con el mensaje que yo quiero, ¿no? Estoy poniendo simplemente ejemplos, son muchísimos ejemplos los que puedo poner, pero concluyo diciendo que los sistemas de cómputo están transformando de manera muy profunda los procesos de evaluación en todos los campos. En el campo de la medicina, por ejemplo, es ya muy utilizado y permite trabajar con datos masivos, el Big Data que tanto se ha oído aquí en estos días, la telemática que también permite levantar registros y monitoreos al ritmo, por ejemplo, como el ritmo cardíaco de decenas de miles de personas con dispositivos electrónicos móviles. Y hay ya todo un estudio médico que le ponen estos monitores a las personas para saber cómo se comporta su ritmo cardíaco a lo largo del tiempo, ¿no? Los generadores automáticos, que son una clave de todo esto, representan una base fundamental en el ámbito de la evaluación psicológica y educativa, ya que permiten diseñar y construir una cantidad importante de reactivos equivalentes o isomorfos que son conceptual y psicométricamente similares. Y ejemplo que les estoy dando pues representa un ejemplo de la puntita del iceberg de lo que viene realmente en materia de evaluación y con el uso de nuevas tecnologías. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación de Eduardo Bakov. Recuerden nuevamente las preguntas y pasamos ahora a la presentación que nos va a hacer el doctor Andrés Peri. Él es doctor en Sociología con especialización en Demografía y desde hace 10 años es director de la División de Investigación, Evaluación y Estadística de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, donde junto con el equipo técnico diseñó el Monitor Educativo de Enseñanza Primaria, el Observatorio de la Educación y el Censo Nacional de Docentes, y ha sido responsable del desarrollo del sistema de evaluación de aprendizajes en línea. También es el representante de Uruguay en el YESE y en PISA. Sin más, le damos la palabra a Andrés. Yo lo que voy a presentar es la experiencia uruguaya en lo que ha sido las pruebas formativas. Y la primera cuestión es comentar, esta presentación se organiza de la siguiente forma. Acá muestra lo que voy a tratar de mostrar. Capaz, a diferencia de las otras, no dice lo que viene, sino lo que hicimos y a dónde vamos, y tiene la característica a su vez de tener algunas excentricidades uruguayas. Me gustaría relatarlas a medida que avanza. Así que en primer lugar agradecer este espacio para participar. Esta evaluación va a mostrar un poco sus características, qué posibilidades y qué reflexiones se tienen a partir de esta experiencia. Empecemos con dos distinciones sobre el aprendizaje. En realidad, dentro de la literatura hay gente que habla de las evaluaciones del aprendizaje y las evaluaciones para el aprendizaje. Las primeras se hacen al fin del año lectivo y se usan para ver el logro del estudiante, mientras que las evaluaciones para el aprendizaje se hacen durante el año lectivo y se usan para mejorar la enseñanza. A su vez, otras dos distinciones están las evaluaciones de aula, que hace el maestro, que la realiza para seguir el progreso de cada estudiante y se evalúa lo enseñado hasta ese momento. Y después están las evaluaciones de sistema, que se realizan para informar el desempeño del sistema educativo, se evalúa aspectos del programa escolar, independiente de lo dado o no, y generalmente se aplican de forma estandarizada. En realidad, ¿cuál es el lugar de la evaluación en línea? Es un lugar híbrido de tensión entre una evaluación de aula y una evaluación de sistema. ¿Por qué? Porque es una evaluación estandarizada que se hace en acuerdo con los inspectores, los formadores y el equipo de evaluación
pero el que la aplica es el maestro durante el año lectivo. Por eso genera estas cuestiones. De hecho, yo hacía la anécdota de que cuando analizamos las características que tenía esta evaluación, en los manuales de evaluación que había hecho Pedro, que son referencia en la región, no entraba claramente en ninguna de ellas. Y quiero contar un poco las características del porqué. ¿Qué es en realidad una evaluación en línea? Es una evaluación, como comentaba, diseñada por docentes, técnicos en evaluación, especialistas en las disciplinas en los inspectores, devuelve resultados en tiempo real y se traduce en un conjunto de pruebas cuyo objetivo es información de algunas dimensiones relevantes del aprendizaje. Se aplica a partir de una plataforma tecnológica con cualquier computadora con conexión a Internet. En realidad, ¿cómo empezó? En realidad empezó tratando de responder dos preguntas. Una había un procedimiento sobre cómo vamos en un dominio conceptual, y ahí lo que veíamos es que el sistema tradicional de contestar esa pregunta no lo podía hacer, y la pregunta era cómo generar un sistema más transparente para saber cómo vamos. Y la segunda cuestión es, en realidad el origen anecdótico es, hicimos una evaluación en primer año, nos pareció que era interesantísima, la corrigieron todos los profesores, era en papel, lo único que una generación en Uruguay, en aquella época eran 52.000 niños, ahora son 47.000, por cada una de las áreas que queríamos evaluar, había que hacer 50.000 por 3 era 150.000, 10 hojas cada prueba, era 1.500.000 hojas, se le ve el presupuesto y no había plata para imprimir. Ahí en ese momento empezaba el plan Ceibal y la pregunta, el ingeniero que trabajaba con nosotros dijo, ¿y si no imprimimos? Y transformamos lo que era una evaluación en papel y en línea. De hecho, por eso decía que hay dos aspectos. Uno, de cómo contestar una pregunta y la validez a partir de la cual se hace la inferencia. Y la segunda, la de superar una restricción. ¿Cómo hago si todo el país está conectado a Internet? La unidad de evaluación que tiene que hacer, seguir con las pruebas en papel, que es la confianza que teníamos en el momento de condiciones de aplicar, o crear una cosa nueva. Y lo que vimos que en el proceso creábamos una nueva institución o un nuevo personaje, digamos, en el vecindario que tenía características particulares. Ahí muestra un poco la cronología del evento. Empezamos en realidad, yo diría que la piedra de toque en realidad fue en el 2006. En el 2007 hicimos esa evaluación en primer año de lectura y escritura. De hecho, Olga de las Heras está por ahí, que era la inspectora técnica en aquel momento. Después hicimos el piloto en Colonia y a partir del 2009 empezamos con estas evaluaciones. Ahora estamos regularizadas. ¿Cuántas evaluaciones se hacen por año? Acá muestra un poco el crecimiento. Ahora ya llegamos al nivel de donde queríamos estar. Estamos evaluando tercero, cuarto, quinto y sexto en lengua, matemáticas y ciencias. Y lo que queremos en el origen era hacer una evaluación que trascienda el subsistema, que fuera de tercero a tercero. ¿Por qué? Porque eso ayudaba a restablecer el puente roto entre la primaria y la media, en que la graduación de la dificultad se vea como progresión y no como salto. Hemos tenido distintos éxitos en la entrada media y sobre todo muchos fracasos. ¿Cómo era lo tradicional cuando uno empezaba la prueba? Voy a ir muy rápido. La prueba se empezaba en una computadora armándola, se imprimía, esa se aplicaba en papel, se corregían las preguntas abiertas, después se digitaba todo para volver al mundo digital, se analizaba y después volvía el informe en papel. Esto era así hasta que apareció las computadoras del plan Ceibal y desde la construcción de la prueba a la aplicación, al procesamiento del análisis, se puede hacer en formato digital. ¿Qué es lo que cambia? Antes, cuando hacíamos una evaluación de aprendizajes, demorábamos 4 meses en devolver resultados. Ahora el resultado se da en tiempo real. Eso cambia porque permite retroalimentar al niño durante el aula, durante el curso lectivo. Antes era información para el sistema de cómo va, pero no podía retroalimentar a cada niño. ¿Por qué es una innovación? Nosotros planteamos 4 elementos. El primero, la acción formativa como piedra angular de trabajo. Uruguay siempre tuvo una tradición de evaluar para mejorar y no en la tradición de rendición de cuentas y accountability. Ese es el origen de las evaluaciones que se hicieron en Uruguay y sobre esa tradición, yo diría, la montamos. La segunda cuestión es la instalación de referentes conceptuales comunes.
ante un programa, digamos, que era difícil determinar qué era lo que pretendía, esto generaba una instancia de interacción donde generaba un emergente sobre el cual discutir. ¿Era esto? Y entra en ese ciclo de diálogo que voy a contar un poquito sobre esto. Supone una nueva gestión de la información. La información no sube ni baja, sino cada uno al hacer la evaluación, distintos actores tienen vistas particulares de lo que es relevante. Al inspector no le tiene que llegar qué le pasa al niño en particular, pero sí qué pasa en la jurisdicción. El director tiene que tener una visión de lo que pasa en el centro y el maestro una visión de lo que pasa en cada escuela. Entonces, un poco elaborando sobre esto busca aportar información acerca de los desempeños de los alumnos. No pretende asignar una calificación ni decidir su promoción. De hecho, la evaluación no se pasa ni se pierde, sino que el resultado es qué pasó con los estudiantes enfrentados a estas actividades, qué nos informa sobre eso y cómo podemos avanzar sobre eso. Fomenta la reflexión entre profesionales de la educación con la institución educativa como eje para la mejora, porque se centra en discusiones pedagógicas que desencadenan la prueba. Nos dimos cuenta que después de cada ciclo, lo fundamental era la sala de reflexión posterior. Y lo que generaba, la gran diferencia era, es distinto empezar una sala de reflexión, los míos no saben leer, que decir, propuesto este texto, mayoritariamente no pudieron responder estas cosas. Lo informado de la discusión es radicalmente distinto cuando se tiene un instrumento que cuando no. Segunda cuestión es, genera ámbitos de debate no solamente en lo local, en cada escuela donde hay una sala de reflexión posterior, sino también en el contexto nacional acerca de la propuesta consensuada de evaluación. Cada evaluación se libera y pasa a ser, digamos, el documento mártir de lo que quiere el sistema. Y eso me parece que es importante, generar esos emergentes a la hora de repensar. De hecho, después de cada ciclo nosotros le preguntábamos a todos los maestros una encuesta de salida. La gran virtud de generar en el mundo digital es que en el icono aparece un icono al lado que dice encuesta y dice ¿qué le pareció la prueba? ¿Es relevante lo que se preguntó? Y si el grado de dificultad era el apropiado. Incluye actividades de evaluación con potencial de construir actividades de enseñanza. De hecho, hay actividades tanto de múltiple opción como también de respuesta construida. La segunda cuestión de lo que comentaba, lo de los referentes conceptuales comunes, a mí lo que me parece importante es que se estructura en un acuerdo con los programas vigentes y las directivas del sistema educativo. De hecho, la evaluación ayudaba a alinear actores como ser los formadores, los inspectores, el consejo, los evaluadores, para tener una visión compartida de hacia dónde se quería ir. Incluye miradas disciplinares y didácticas de distintos actores del sistema. La tercera cuestión es la nueva gestión de la información. Yo, como lo comentaba antes, lo tradicional era un inspector que necesitaba algo y mandaba a sus inspectores zonales a recogerlo. En realidad, ya la información no funciona más así, sino que la información no sube ni baja, sino que cada actor trabaja con la información apropiada, permite guardar la información de un año a otro, genera también como una cuestión de aprendizaje a lo largo del tiempo porque quedan guardadas las informaciones anteriores. En realidad acá usa cloud computing que permite manejar la demanda de servidores de forma elástica. De hecho, cuando nosotros hacemos estos ciclos, se hace un calendario de aplicación, pero dentro del calendario, una vez que se activa la evaluación, no se cierra. Esa es la gran virtud que tiene el salto a lo digital. Y la segunda cuestión permite graduar de que cuando todos los estudiantes van a un servidor para hacer la prueba. Esto fue posible gracias a que no se montó en un servidor particular, sino que usó cloud computing desde el inicio. En realidad, si uno lo mira que desde el 2009 estamos funcionando así, es un salto computacional interesante. Y en realidad acá muestra los distintos actores a los cuales se le devuelve la información. Al maestro la información de su grupo, al director de su centro educativo, al inspector de su jurisdicción y a las autoridades educativas en un informe a nivel nacional. Acá muestra los portales que tienen del sistema de evaluación de aprendizajes. Como ven, cada portal es un origami de un animal autóctono. No quedamos claros bien cuál es la simbología de por qué los directores son una mulita y los inspectores son una foca, o no sé qué son ese animalito que está ahí. Pero bueno,
En realidad acá lo que muestra es la pantalla principal del portal del CEA, donde un docente va a las pruebas, selecciona una de las pruebas a aplicar, decide aplicar la prueba, ahí le dice a los estudiantes de que vayan al portal e ingresen con su número de cédula. Como ya está la información cargada de los sistemas, el sistema lo reconoce como un estudiante de ese grupo en particular, le dice bienvenido, vas a hacer la prueba de matemáticas y empiezan las actividades a desarrollar. Este es el inicio de uno de los ciclos de evaluación. Y una vez finalizada la prueba, el docente va a resultados en su portal, ve la matriz de, en este caso, las 16 actividades que fueron propuestas, acá aparecen los alumnos, y puede hacer distintos tipos de análisis. En primer lugar, puede filtrar las actividades según dominio, contenido, subcontenido, competencia, y analizar en qué áreas hubo más fortalezas o debilidades en el grupo. La segunda cuestión que puede hacer es analizar la medida horizontal, el desempeño de un alumno en particular, cómo le fue a fulano en una prueba, y ver los resultados sobre eso. La segunda cuestión que puede ver es la medida vertical y ver cuáles son las actividades que fueron más fáciles y más difíciles para un grupo en particular. Por ejemplo, hace clic en esa actividad, va a la actividad, y en este caso en una actividad de ciencia, cuál de estos grupos de animales viven en el mismo ambiente y tienen el mismo tipo de alimentación, y aparecían esos 4 conjuntos de animales. Y como ven, aparece un panel donde aparece qué opción puso cada niño de las 4 que tenía. Y él puede, a partir de eso, seguir profundizando sobre las razones de la elección. También aparece una gráfica donde muestra cuál es el porcentaje de respuesta por opción, cuál es el porcentaje de respuesta correcta, y también le aparece el perfil del ítem. Cuál es el ítem, qué pretendía medir, cuál es la competencia evaluada y cómo funcionaba, cuáles eran los distractores y cómo fueron seleccionados. Entonces, los posibles análisis es el panorama general del grupo de las respuestas correctas e incorrectas, identificar actividades respondidas correctamente e incorrectamente por la mayoría de los alumnos, filtrar las actividades por algún criterio, analizar las características de las actividades, fijar la atención en algunos alumnos en particular y también habilitar la corrección de grupo. Después del ciclo de evaluación, el docente puede apretar el botón corregir en grupo. Ahí los estudiantes, cada uno está en la prueba que hizo y dicen vamos a la actividad tal y seguir profundizando sobre la elección de por qué optó por esa actividad e ir más profundo con respecto a las razones que están detrás. Este es el portal de docentes, también hay documentos asociados a la prueba. Después, cuando nosotros hacemos un ciclo de evaluación, hacemos un informe de las 40.000 respuestas que tenemos como suma de las aplicaciones, y esto está más pensado para la retroalimentación a los inspectores. De hecho, hay una instancia donde vienen los 250 inspectores del país y donde discutimos los resultados durante el año lectivo de lo que pasó en la prueba. Y ahí se dan discusiones y orientaciones sobre estos aspectos en particular. ¿Por qué es importante en realidad esto? Porque antes no se hacía. No había ninguna instancia que convocara a los 250 inspectores que tiene el sistema de educación primaria. Esto muestra un ejemplo del tipo de análisis que se hacía en el momento. El portal de directores tiene cuestiones parecidas a los docentes, pero puede ver resultados por actividad, puede analizar qué pasó con una actividad y a su vez puede ver el perfil de la actividad, cuál fue el enunciado de la actividad y las opciones, y también ver, digamos, la justificación de respuestas, pero lo interesante en este caso es que puede ver qué pasó, hay alguna actividad que es transversal, quiere decir que se aplica como esta en quinto y en sexto de primaria. Y lo que quiere ver un director es qué pasó en quinto y en sexto frente a esa actividad, que es lo que muestra las distintas gráficas que aparecen ahí. Ahí muestra el porcentaje de respuestas correctas que pasaron de los alumnos que la hicieron en quinto y en sexto. Acá hay una niña extasiada porque terminó la evaluación en línea y genera este nivel de cosas. En el portal de inspectores pueden monitorear la actividad, ver los operativos, ver qué es lo que se propuso en cada actividad, ver el fundamento de cada actividad, pero sobre todo ver qué pasó en su inspección y qué pasó a nivel nacional, para tener una visión de retroalimentación.
pero el inspector no tiene el resultado centro a centro, grupo a grupo, niño a niño, sino que si lo quiere ver, tiene que ir al lugar. Esa es un poco la cuestión de los distintos manejos que se vio en el hecho de cómo llegar a una cuestión que entre en un sistema educativo que es complejo. Lo difícil de las innovaciones es cómo entrar y permanecer. Esta evaluación tiene 6 años y tiene el éxito de haber entrado y ser parte ahora regular de lo que pasa ahora en educación primaria. ¿Dónde encontrar más información? Ahí muestra los marcos teóricos, los instructivos de aplicación, etc. Yo acá agregué de una presentación que había hecho en otro encuentro, hay muchos elementos fulanianos en la evaluación en línea de Michael Fullan al respecto. Una de sus cosas que coincide con lo que planteaba el colega chileno es la concepción de romper el aislamiento de aula. Lo fundamental en este caso es no analizar los resultados solo, sino generar una instancia para ver cómo un plantel docente ayuda a los niños a avanzar. Segunda cuestión que plantea es crear capacidades colectivas. ¿Cómo se hace? En realidad, más que un curso para formar, lo fundamental es que la profesión docente interpele a los educadores a buscar respuestas de qué es lo que pasó en el establecimiento educativo. Fullan hace mucho énfasis diciendo de que lo más importante es la construcción de capacidades colectivas, el capital social, más que el capital humano per se. Porque si uno lo piensa, él siempre pone un ejemplo, hay una máxima que siempre se dice es el tope de los sistemas educativos son la calidad de los docentes. Es lo que discuten frente a eso, es decir, bueno, en realidad es cómo interactúan, que no está puesto en esa máxima. Y los ejemplos que planteaba el colega también van en esa misma dirección. La tercera cuestión es focalizar en aprendizajes fundamentales. A mí lo que me parece interesante también en esto es el sistema educativo está distraído por muchísimas cosas. La pregunta es cómo generar una instancia que focaliza en aprendizaje y esto tiene uno de esos ejemplos. La segunda cuestión es mostrar mejores y explicarlas. Al final estas evaluaciones se hacen a mitad de año, donde tradicionalmente se hacía la evaluación de término medio y en realidad para tener tiempo para seguir enseñando. Igual acá hay una cuestión de cómo alinear la evaluación a ese proceso subjetivo de desarrollo en cada aula. No hay forma de alinearla, hay tensión. Lo importante en este caso es tomarla como una instancia, digamos, formativa, de aprender y tener una visión de discutir con otros colegas para mejorar al respecto. Y muchos docentes lo que nos planteaban es, yo quiero hacer esto pero en noviembre. Y de hecho, como es un formato digital, terminó siendo de 2 aplicaciones. Una en ese momento y otra en noviembre. De vuelta, sin consecuencias fuertes ni para el estudiante ni para el docente. Lo fundamental es, ¿podemos hacer una evaluación y aprender del error? ¿Podemos hacer una evaluación y aceptar que nos equivocamos? Y analizar las ideas previas que llevaron a que los estudiantes no las puedan responder. Eso es un poco lo que quiere mostrar. El alineamiento de los 3 niveles, aula, escuela, jurisdicción, que como lo comentaba el sistema está planteado de esa forma, y lo que plantea Fullan de la rendición de cuentas no punitiva, la transparencia en el sentido de que queda claro quién ve qué en cada una de las instancias. ¿Por qué fue posible el desarrollo? Yo diría, en primer lugar, porque Uruguay tiene una sólida tradición en evaluación de aprendizajes. Sin esa sólida cosa, no podíamos hacer el salto y aprovechar la oportunidad tecnológica. Segundo, obviamente, por la expansión de los TICs y la integración, digamos, educativa que eso supone. Después puse algunas cosas ahí que me parecen opinables, pero está. Un equipo emprendedor con ganas de explorar fuera de los límites tradicionales de los cometidos de la unidad de evaluación. El problema fundamental de las unidades que cada vez se autonomizan más es cómo articular con la operativa del sistema. Y eso es una tensión permanente, y en realidad en este caso es, si vos estás en la unidad y tenés una evaluación formativa, ¿cómo coordinás con los formadores? Y tiene que haber vínculos orgánicos para que eso pase. Y después aprender de cada experiencia. Cuando empezamos fue una cuestión de, ¿y lo podemos hacer? Y después, y una vez que hicimos esto, ¿cómo sigue? ¿Cómo armamos un sistema?
y cómo damos el salto en calidad a partir de lo que mandamos. Por eso no fue una cuestión deductiva de armado, sino una cuestión de ir construyendo oportunidades, ir viendo cómo hacerlo y no tener un marco de referencia clara de cómo avanzar en la propuesta. En conclusión, hay tensiones entre medir bien y movilizar para la mejora del aprendizaje. Es cierto, hay una tensión sobre esa cuestión. La pregunta es, ¿por cuál optamos? Tuvimos en el encuentro chico una presentación de uno de los economistas del BID que decía, si no hay diseño experimental, no te creemos. O hay una jerarquía, digamos, de órdenes experimentales. Lo único que la realidad es mucho más compleja que poder armar diseños experimentales. Por eso me parece que lo importante es cómo medir bien, digamos, es cómo movilizar hacia el aprendizaje, tener una teoría de cambio implícito de rompimiento del aislamiento del aula y la capacidad de creación, y la creación de capacidad colectiva en el plantel docente. También, detrás de la teoría de cambio hay una rendición de cuentas no punitiva. ¿Qué vamos a mejorar para hacer los desempeños independiente de cómo dieron? Hay un dicho que decimos, y que sea lo que sea, porque el sistema se llama SEA. Final, me faltan 2 transparencias. Docente como profesional que toma decisiones en base a distintas evidencias. Trabajo de clase, tarea domiciliario, pruebas de evaluación en línea, entra en el marco de una triangulación junto con otras evidencias. Otros efectos, como comentaba, sobre el error y la evidencia, y un poco la posibilidad de detectar fortalezas y debilidades durante el año lectivo para diseñar estrategias oportunas. Yo creo que hay espacio en los sistemas de evaluación para generar una combinación virtuosa entre evaluaciones formativas durante el ciclo lectivo y evaluaciones de logro. La evaluación como palanca o instrumento de diálogo puede ser una visión complementaria a la tradicional de rendición de cuentas, y el campo de evaluación está cambiando muy rápidamente. En realidad me parece que es un ejemplo de una de las cosas que plantea también Michael Fullan, de la integración entre la pedagogía, la tecnología y la mejora del sistema educativo. En realidad, si uno mira esas 3 cuestiones, hay cuestiones asociadas a las 3. En la pedagogía, el análisis de error y las ideas previas y la posibilidad de hacer investigación-acción. La tecnología que nos permite llegar a escala nacional, ver resultados en tiempo real y hacer un uso consentido de la tecnología. Y por último, en el cambio educativo es el análisis compartido entre aulas, centros y regiones. Muchas gracias.